Bien, jóvenes, vamos a desarrollar hoy en el curso de física entonces el tema de dinámica lineal. Bueno, hay otra parte de la dinámica que se llama circular. Esta vez vamos a tratar esta parte denominada lineal. ¿Qué cosa viene a ser la dinámica? Bueno, jóvenes, como ahí está la definición, ¿no? La dinámica es una rama de la física. Ahora, bueno, según la definición, vamos a leer un momento. Dice, parte de la física que estudia la relación entre el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. A ver, acá te voy a explicar brevemente lo que quiere decir esta definición. Como ya les expliqué hace un momento, ¿qué sucede cuando usted está de pie, por ejemplo, parado en algún lugar y sorpresivamente alguien te empuja? Obviamente podrías perder el equilibrio si es que no estás atento, ¿no? O podrías de repente dar algunos pasos para evitar caerte. Lo que se ha producido es un movimiento, como dice la definición, ¿no? A causa de una fuerza externa a tu cuerpo. En este caso, alguien te empujó y esa es la causa, pues, de que se haya producido el movimiento. Entonces, la dinámica se encarga de estudiar ese tipo de fenómenos. A diferencia de cinemática, donde hemos visto nosotros los diferentes movimientos MRU, MRV, caída libre, etcétera, en la cinemática solo estudiamos el movimiento de los cuerpos, nada más. Pero aquí en esta rama vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos agregando lo que produce dicho movimiento, es decir, qué causa que un cuerpo se mueva, por qué se mueven los cuerpos. Eso nos puede ayudar a comprender la dinámica. Entonces, dicha esa explicación, vamos a ver algunas leyes necesarias para poder comprender mejor el concepto de dinámica. Tenemos como primera ley la ley de Newton, ¿no? Llamada la ley de la inercia. Recuerda que Newton tiene tres leyes y vamos a ver la primera, ya conocemos nosotros la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción que se aplica en el tema de estática, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a ver la primera ley, entonces, llamada la ley de la inercia. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser la inercia? Bueno, vamos a ver este ejemplo primero para poder comprender mejor la definición. Ahí vemos nosotros a un jovencito que está sobre una plataforma o sobre un coche en movimiento, ¿ya? Y de repente, más adelante usted puede ver, ¿no? En un tiempo determinado, el cochecito tropieza con una pared, o perdón, con una superficie, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, el jovencito que estuvo sobre el coche tiende a seguir avanzando, ¿no? El coche se detiene, pero él quiere seguir avanzando. Es decir, va a caer, es como si hay un choque, un accidente y un cuerpo sale volando, algo así, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Este fenómeno que estamos nosotros viendo se llama inercia, pero no solamente este ejemplo explica la inercia. Para definirlo debemos ver este otro ejemplo también. Acá tenemos en un primer momento el cochecito en estado de reposo, es decir, no se mueve. Y sobre él también está el joven. Pero en un momento, sin que el joven se dé cuenta, el cochecito empieza a moverse bruscamente. ¿Qué ocurre con el joven? También cae, ¿no? Al igual que en el caso anterior, el joven también cae, pierde el equilibrio y cae. Esto ocurre bastante, jóvenes, por ejemplo, en los vehículos de transporte público, ¿no? Si usted no se sujeta de ningún lugar, probablemente te puedes caer en el vehículo. Estos dos casos que estamos viendo explican muy bien lo que es la inercia. Ahora, físicamente, yo te voy a explicar o te voy a definir la inercia, ¿ya? La inercia es aquel fenómeno donde un cuerpo tiende a estar en movimiento, como en el primer caso, o en reposo, como en el segundo caso. Es decir, en el primer caso, ¿por qué el cuerpo siguió moviéndose? Porque esa era su tendencia. En el segundo caso, ¿por qué el cuerpo se cae? Porque su tendencia era estar en reposo, perdón.
y sorpresivamente lo movieron, pero él quería seguir estando en reposo. A eso se llama inercia, ¿ya? Aquel fenómeno donde el cuerpo tiende a estar en movimiento o en reposo se llama inercia. Bien, jóvenes, vamos también a ver la segunda ley de Newton, y esto explica mejor el ejemplo que te comenté acerca de aquellos fenómenos que producen movimiento, ¿no? Y Newton explica esto muy bien en su segunda ley. ¿Ya? Y acá también podemos nosotros ver este ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo? Probablemente lo muevan. Si esto ocurre, si el cuerpo se empieza a mover de forma continua, entonces a ese cuerpo, a esa masa, también se le llama, se le va a producir pues una aceleración. Vamos a ver acá un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si usted está sobre un triciclo cuando eras niño, sobre un triciclo y alguien te empujaba, bueno, empezabas a moverte, ¿no? Debido a la fuerza que te aplicaba. Y si te sigue empujando, el triciclo se empieza a mover más rápido cada vez. Entonces, si la velocidad cambia o la rapidez cambia de valor, entonces hay presencia de aceleración. Entonces, Newton lo que quiere explicar con la segunda ley, jóvenes, ya esto lo voy a dejar para que ustedes lo lean, es pues que toda fuerza aplicada a un cuerpo que tiene masa produce en él una aceleración. Matemáticamente se define del siguiente modo, ¿no? Si yo tengo acá un bloque al cual aplico una fuerza y este empieza a moverse, porque no siempre se va a mover, ¿ya? Pero tenemos que asumir que el cuerpo se mueve. Si el cuerpo se mueve, va a producir en él una aceleración. ¿Quién produce la aceleración? La fuerza. La fuerza que se aplica a este cuerpo que tiene una masa va a producir una aceleración. ¿De acuerdo? Ya que al inicio el cuerpo estuvo en reposo y luego se está moviendo, es decir, su rapidez ha cambiado. Entonces, hay presencia de aceleración. Eso lo hemos estudiado nosotros en estática, perdón, en cinemática. Dicho de otra manera, la fuerza resultante, que ya te expliqué cómo se halla, es igual a la masa del cuerpo, ¿no? La masa m, por la aceleración. Matemáticamente se define así la segunda ley de Newton. Bien, jóvenes, entonces esa segunda ley matemática que vamos nosotros a aplicar en los problemas debe quedar en tu mente para poder resolver las mismas. Y justo vamos a iniciar entonces resolviendo la primera pregunta. Ojo, aquí voy a aplicar lo que ya hemos visto nosotros, ¿no? Y también la parte introductoria de cómo se halla o se determina una fuerza resultante en un cuerpo que está afectado por dos o más fuerzas. Muy bien, a ver, en la pregunta nos dicen, determina el módulo de la fuerza F, aquí está la fuerza F, si el bloque experimenta una aceleración de módulo 4 metros por segundo al cuadrado y su masa es de 6 kilogramos. Muy bien, a ver, nosotros observamos en el gráfico, es lo primero que hay que hacer, observar el gráfico, y notamos pues que encontramos una sola fuerza que es F. Si encontramos una sola fuerza que es F, la fuerza F en este caso será la fuerza resultante. Entonces no habrá problema para encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante será la misma fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los datos que tenemos. A nosotros nos piden hallar F, es decir, cuánto vale. F va a ser nuestra fuerza resultante también. ¿Ya? Tenemos como dato la aceleración, que es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Ahí está el dato. Y la masa del cuerpo, que se mide en kilogramos, tiene un valor de 6 kilogramos. ¿De acuerdo? Fíjate, tengo dos datos conocidos y uno que debo conocer o que me piden determinarlo, que es la fuerza F, o la fuerza resultante también. Entonces, ¿qué hago para encontrar esa fuerza F? Bien, jóvenes, para encontrar esa fuerza F, ya voy a aplicar la segunda ley de Newton, pero no la parte, digamos, donde nos explican, sino la parte matemática. ¿Ya? Es decir, la fuerza resultante
se encuentra multiplicando la masa de un cuerpo por su aceleración. Entonces, ya está definido ya, prácticamente. Reemplazo la fuerza resultante. ¿Quién es acá? F. La fuerza resultante viene a ser F, ¿no? La masa es 6, así nos dicen, y la aceleración es 4. No coloco las unidades, solo los valores numéricos. 6 por 4, y la fuerza F o fuerza resultante también será pues 24 newton. ¿De acuerdo? La fuerza se mide en newton. Al final ya se colocan las unidades de la magnitud. Bien, jóvenes, como usted lo habrá visto, el problema no es difícil, ¿no? Hemos aplicado directamente la segunda ley de Newton que hemos visto ya. Entonces vamos a continuar con el siguiente problema. En este problema número 3, nos dicen, según la figura mostrada, calcula el módulo de la aceleración que experimenta el bloque. Bueno, en el problema anterior nos pidieron hallar la fuerza, ahora nos piden hallar la aceleración. Muy bien, muchachos. Ahí nosotros vemos en el gráfico que a este bloque le afectan dos fuerzas, uno que va a la derecha, que es 40, y el otro a la izquierda, que es 10. Y además, el bloque tiene una masa de 3 kilogramos, ¿no? Aparte que nos dicen que la superficie es lisa. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Cuando dicen que la superficie es rugosa, ahí es otro tema ya, que probablemente veamos la siguiente clase. Bien, muchachos, a ver. Vamos a ver cómo se resuelve este problema entonces. Primero vamos a determinar la fuerza resultante, no con la segunda ley de Newton, sino aplicando operaciones con vectores paralelos. A ver, ¿qué te quiero decir? Las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿no? Y bueno, acá hay dos que afectan a este cuerpo, uno que es 40 que va a la derecha y la otra que es este 10 que va a la izquierda. Solo debemos trabajar con una sola fuerza, que vendría a ser la fuerza resultante. Entonces yo te preguntaría hacia dónde se mueve el cuerpo y obviamente usted dirá, profesor, se mueve hacia la derecha porque 40 es mayor que 10. Claro que sí. Entonces la fuerza resultante va a ser la diferencia de esas dos fuerzas, de 40 con 10. ¿Por qué los resto? Porque van en sentido contrario. ¿Y por qué va 40 primero? Porque el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Es decir, será 40 menos 10. ¿Y cuánto es 40 menos 10? 30. La fuerza resultante es igual a 30 newton. Ojo, no he aplicado todavía la segunda ley de Newton. ¿Y por qué debo hallar la fuerza resultante? Porque según la ley de Newton, la fuerza resultante también se halla multiplicando, ¿a quién? Aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza resultante, es decir, esta que hemos hallado que vale 30, también se halla multiplicando la masa por la aceleración. Y coincidentemente, muchachos, a nosotros nos piden hallar el módulo, es decir, el valor numérico de la aceleración. Esto es lo que yo quiero hallar. ¿Cuánto es el valor numérico de la aceleración? Ojo, no me pidían fuerza, entonces me piden aceleración. Y para hallarlo, necesito aplicar la segunda ley de Newton. Bueno, la fuerza resultante ya lo hemos encontrado, vale 30. La masa te dan, vale 3, ¿no? Simplemente reemplazo. La fuerza resultante es 30, la masa es 3 y la aceleración seguirá siendo A. Y esa es la que vamos nosotros a determinar, ¿no? El 3 pasa a dividir al 30 y la aceleración sería igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, jóvenes, se acabó entonces el problema número 3. Muy bien, entonces fíjate acá hemos nosotros agregado cómo hallar la fuerza resultante. Ya a diferencia del problema anterior, que ya nos daban una sola fuerza, y esa sola fuerza debería ser la fuerza resultante. Vamos con el siguiente problemita, que es el problema número 4. Mira acá, el gráfico importante. Nos piden a nosotros determinar el módulo de la aceleración también, del bloque mostrado. Ojo, nos piden acá otra vez el módulo, es decir, el valor numérico de la aceleración. Ahí está, lo encierro. Bien, muchachos, vamos a observar el gráfico y quiero que te fijes que este gráfico tiene una masa de 5 kilogramos,
pero también está afectado por 3 fuerzas, ya no por 2, sino por 3. ¿Qué hacemos acá, profesor? Bueno, hay que hallar una sola fuerza, ¿no? En base a las 3 que están ahí. Esa sería nuestra fuerza resultante. Pero acá debes tener cuidado, ¿ya? Fíjate muy bien hacia dónde se movería el cuerpo. Se puede deducir que se va a mover hacia la derecha, ya que 70, mira este 70, jala el cuerpo hacia la derecha, pero también lo hace 10. ¿De acuerdo? Y si te das cuenta, ambos van hacia la derecha, tanto 10 como 70 van hacia la derecha, ¿no? Y 40 va a la izquierda. Entonces, ¿cómo sería la fuerza resultante? Ya, fíjate acá. Como 10 y 70 van a la derecha, ambos los voy a sumar. 10 más 70. Y le voy a restar el único que va hacia la izquierda, que es 40. Es decir, menos 40. Profesor, y si hubiese tenido otra fuerza que va a la izquierda, lo hubiésemos restado también la que seguía yendo a la izquierda. ¿Entendido? Hay que tener bastante cuidado aquí, jóvenes, a la hora de determinar la fuerza resultante cuando son 3, 4 o más fuerzas que afecten al cuerpo. Mucho cuidado con sus orientaciones. Entonces, simplemente acá ya resolvemos 10 más 70 nos da 80, menos 40, 80 menos 40, el resultado es 40, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza resultante que hemos encontrado aplicando criterio con vectores es igual a 40 newton. Para hallar la aceleración que nos piden ahí, que está encerrado de rojo, debemos aplicar nuevamente la segunda ley de Newton, el cual dice que la fuerza resultante se obtiene multiplicando la masa por la aceleración. La fuerza resultante ya la hemos encontrado, vale 40. La masa del cuerpo nos lo dan aquí, que vale 5 kilogramos, pongo solo el 5, y la aceleración A es lo que vamos a encontrar. El 5 pasa dividiendo y la aceleración tendría valor de 8 metros por segundo al cuadrado. Bien, sencillo como lo podrás haber notado, ¿no? Y el trabajo, la concentración, el cuidado que deben tener es a la hora de encontrar la fuerza resultante aplicando criterios vectoriales. Vamos con el siguiente problema, la pregunta número 6, ¿no? Nos piden acá, dice, ¿no? El bloque mostrado acelera a razón de 6 metros por segundo. Determine el módulo de la fuerza F. Bien, muchachos, bueno, acá se me escapó esta parte de la solución, pero bueno, no importa. Miren, nosotros vamos a observar aquí en este problema que hay dos fuerzas, uno que es F y el otro que es 12. ¿De acuerdo? Y acá hay algo más que quiero mostrarte, ¿no? Es la aceleración. Aquí en este problema es importante ver hacia dónde se mueve el cuerpo. La aceleración te indica hacia dónde se está moviendo. El cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿Qué quiere decir entonces? Que la fuerza F va a ser mayor a 12. ¿Ya? Entonces, de este gráfico yo puedo concluir que F debe ser mayor a 12. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿No? El cuerpo se mueve hacia la derecha. Entonces F debe ser mayor a 12. ¿De acuerdo? Como hay dos fuerzas, debo encontrar una sola fuerza llamada fuerza resultante. Ya, no te asustes porque acá aparece F y tal vez no aparece una cantidad conocida, ¿no? No hay problema. Nosotros sabemos que la fuerza resultante va a ser la fuerza mayor, en este caso el que va a favor del movimiento, que es F, menos 12. ¿Por qué los resto? Porque tienen sentidos contrarios. Me los debo restar. Bueno, ya no puedo hacer nada más aquí ya. F resultante es igual a F menos 12. Ya no puedo hacer más. Ya, ahí nada más me quedaría. Entonces voy a aplicar ahora la segunda ley de Newton, el cual dice, ¿no?, que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Pero esa fuerza resultante, fíjate acá, vale F menos 12. ¿De dónde sacamos esto? De aquí, ¿no? ¿Sí? La fuerza FR, F resultante, es igual a F menos 12. Entonces, en lugar de poner fuerza resultante, pongo F menos 12. ¿Por qué? Porque nos piden hallar la fuerza F. Por eso lo voy a reemplazar como F menos 12. Igual a la masa, que es 5, y la aceleración nos dicen que es 6. Acá está. ¿Ya? La aceleración vale 6. 6 por 5, 30. Este 2 se pasa a sumar.
¿no es cierto? Y bueno, tendría que la fuerza F va a ser igual a 42 newton. Muy bien, un problema distinto, pero muy interesante también del tema, ¿no? Último ejercicio, ¿ya? Según la figura mostrada, calcula el módulo de la aceleración de los bloques. Bueno, este problema ya tiene un poco más de cosas importantes que debemos nosotros aplicar. Mira, acá hay dos bloques que están juntos. Uno tiene masa de 4 kilogramos y la otra tiene una masa de 2 kilogramos. También observamos que hay dos fuerzas que afectan a ambos bloques a la vez, que es este 6 que va a la izquierda y este 50, ojo que no va a la derecha, pero podemos nosotros hacer algo para que este vaya a la derecha. ¿Cómo? Fíjate acá. Cuando yo tengo dos cuerpos juntos, lo que yo te recomiendo hacer para resolver el ejercicio es juntarlo como uno solo, agruparlo como uno solo. Es decir, mira, del gráfico, así ves. Ahora quiero que veas el gráfico, lo he hecho un poco más grande. Date cuenta, ahí está el 50 newton, ahí está el ángulo 53, este ángulo me va a servir para más adelante. Ahí está la fuerza de 6 newton. Y fíjate que el bloque ya lo he graficado como si fuera uno solo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se recomienda hacer en estos casos. Y bueno, voy a colocar la masa total del bloque, ya que considero que va a ser un solo bloque. Y su masa pues va a ser de 6 kilogramos, ¿no? ¿Por qué? Porque sumo 4 con 2 me va a dar 6. Muy bien. ¿Qué más? La fuerza de 6 newton es horizontal. El sistema o el conjunto de bloques se mueve en la horizontal. Así que voy a tomar las fuerzas que están en la línea horizontal. Este 6 lo tomo, pero este 50 no lo tomo porque no es horizontal. ¿Qué hago para transformarlo en horizontal? Voy a descomponerlo. Usted se recuerda que yo un vector que está en forma diagonal lo puedo descomponer uno en la horizontal y otra en la vertical. ¿Te recuerdas, no? Espero que sí. Pero en este caso solo voy a tomar en cuenta el vector horizontal, ya que este con el 6 va a producir el movimiento de todo el sistema, de todo el conjunto de bloques. Entonces el que está en la vertical no nos va a interesar. Ahora, aplicando triángulos, porque este 53, si hago yo acá una recta, va a ser arriba 37, ¿no es cierto? Recuerde usted el triángulo notable de 37 y 53, que era 3, 4 y 5. Pero acá este 5 es 50, es decir, la hipotenusa es como 50. Por lo tanto, los catetos serán como 30 y el otro será como 40. Este rojito, ¿como cuánto valdrá? Ojo, está opuesto al 50, perdón, al 37 que está arriba. Arriba está el 37, no te olvides. ¿Eh? ¿Quién se lo pone? El 30. Por lo tanto, este rojito va a valer 30 newton. ¿De acuerdo? Así que nos olvidamos del 50 y solo vamos a tomar en cuenta a las fuerzas que valen 30 y 6. Y nos olvidamos del 50. Y vamos a ver entonces la fuerza resultante de ambos. Fíjate, a la derecha va 30 y a la izquierda va 6. Entonces el bloque se mueve hacia la derecha, ¿no? Claro, porque el 30 es mayor. Por lo tanto, será pues 30 menos 6. Fíjate que estoy utilizando las que están en la horizontal, mucho cuidado. Por lo tanto, la fuerza resultante será igual a 24 newton. No me piden hallar la fuerza resultante, sino me piden, el módulo de la aceleración. Entonces, hay que aplicar la segunda ley de Newton, el cual dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y recuerde, la masa es de todo el sistema, que vale 6. La fuerza resultante que hemos encontrado es 24, la masa total es 6, la aceleración es A, pero ya te has dado cuenta que la aceleración va a ser igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, jóvenes, como ustedes habrán notado, pues en este problema he aplicado un criterio más que es descomposición vectorial, ¿no es cierto? Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre de ahora en adelante en los diferentes cursos. Bien, jovencitos, eso es todo la explicación de la clase. Si quiere usted reforzar o si tienes problema para hacer la tarea, puedes ver esta clase en mi canal de YouTube, ¿ya? Y no olvides que la tarea, no hay páginas en el módulo lamentablemente, pero por el tema te vas a guiar.
¿ya? Dinámica lineal. La tarea es del 16 al 20, ¿ya? El que dice sigo practicando. Para el día miércoles 26, mañana, pasado mañana, ya hasta las 6 de la tarde.